ya están todos dentro, ¿sí me escuchan? Va de Sí. nuevo. Importante es dónde está el ángulo, porque no es lo mismo que el ángulo esté de este lado a que el ángulo que estoy tomando en cuenta esté de este otro lado, ¿sale? Entonces, cateto opuesto siempre va a ser el que está justo enfrente del ángulo y cateto adyacente es con el que se está formando el angulito, ¿sale? Si estuviera de este lado, cambia. En este caso, el opuesto es A y el adyacente es B. ¿Sale? Entonces, depende mucho de dónde esté ubicado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos seno, coseno y la tangente sería, ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Correcto, ahí está. ¿Ya se acordaron? ¿Sí vieron algo de esto en la prepa? Nos habían dicho a nosotros algo de coca. Era como un De truco coca. para aprenderse eso. Exacto. Coca. Coca, coca, hipo, hipo. Ahí está. Anótenlo. En lo personal, bueno, se van a topar con distintos tipos de profesores. Yo creo que ya les ha tocado de todas estas alturas del partido. Tanto profesores muy buenos como profesores muy malos. En lo personal, creo que las matemáticas más que memorizar son de razonar, de entender. ¿Sale? Entonces, más que se grabaran todo este tipo de cosas, yo prefiero que traigan un formulario en la mano y que sepan utilizarlo. De nada me sirve que se sepan todo esto de memoria y no sepan ni de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado en esa parte. De repente preguntan, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué las matemáticas? ¿Y de qué me va a servir? Si yo solo quiero hacer circuitos, si yo solo quiero hacer la parte práctica de electrónica. Todo tiene un porqué, ¿sale? Entonces, si no le ven ninguna otra aplicación como tal, a lo mejor, obviamente no van a llegar a, dicen por ahí, a la tortillería y pedir una ecuación de tortillas, o pedir una derivada, o pedir una integral, etcétera. Pero, cuando ustedes ya llegan a las grandes ligas, alguien, por ejemplo, para crear un carro eléctrico, sí hay ingenieros que llegan y arman todo el show, pero para eso tuvo que haber alguien que hizo toda la parte analítica, toda la cuestión de matemáticas detrás de. ¿Sale? Entonces, independientemente al área que se vayan, todo esto es el trasfondo de por qué. Ocupan derivadas para integrales, ocupan integrales para cálculo vectorial, ocupan vectorial incluso para sus circuitos, ocupan ecuaciones diferenciales, se pueden modelar circuitos con ecuaciones diferenciales. Entonces, todo conlleva una aplicación y demás, ¿sale? Y si no le ven otra aplicación más práctica, de verdad las matemáticas les van a enseñar bastante a razonar y a trabajar bajo presión. Entonces, en cualquier empresa tienen que estar capacitados para trabajar bajo presión y resolver problemas cotidianos, sí o sí. Entonces, todo esto les sirve para eso también. ¿Sale? Capacidad de razonamiento. Entonces, preferible que sepan usar sus herramientas a la mano a que solo memoricen todo tal cual y no sepan ni usarlo, ¿de acuerdo? Ok, hasta aquí vamos bien, ¿ya notaron esa parte? Sí. Seno, coseno, tangente. ¿Nadie falta? Bien, si se fijan, cada vector tiene una componente en X, que es la que recorre el eje X, y una componente en Y, que son las líneas imaginarias que yo puedo trazar. ¿Sale? Para poder sacar el desglose de componente en X y componente en Y, si me voy otra vez al triangulito, componente en X, toda la horizontal. Entonces voy a tomar este de aquí y despejo A.
¿Cómo queda esa parte? Si despejo A, ¿cómo me quedaría? ¿Qué hago con la C que está dividiendo? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando. Entonces queda C por coseno del ángulo, ¿sale? Si lo que quiero es la componente en Y, es B igual ¿a qué? De esta parte de aquí, igual, despejo, ¿y qué me queda? C por seno del ángulo. C por seno del ángulo. Entonces, nota importante, para componente en X siempre se usa el coseno, componente en Y siempre se usa el seno. ¿Sale? Sí. Ok, hasta ahí vamos bien. C, si se fijan, es la hipotenusa, entonces en este caso, en mis vectores sería la magnitud del vector. ¿Se ya notaron hasta ahí? No, ¿Me espero? listo, maestra. ¿Listo? Ok. Para poder sacar el vector resultante, ocupo sacar la sumatoria de todos los componentes en X de cada vector y todos los componentes en Y de los vectores, ¿sale? Entonces, sumatoria de las componentes en X. Aquí hay que tener mucho cuidado. Depende de dónde esté ubicado el vector, va a ser el signo de la magnitud. Si está en el eje positivo de las X, va a ser positivo. Si está en el eje negativo de las X, tiene que ser negativo. ¿Sale? Y el ángulo, mucho cuidado con el ángulo, siempre es el que se forma con el eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos con el vector B, que está a este lado. ¿Cuál es la magnitud del vector B? ¿Qué valor me están dando en el ejercicio? Es de 50 grados. No. Magnitud del vector. No estoy en ángulos todavía. ¿Cuánto vale B? 7. 7.3. 7. ¿Correcto? A ver, ubiquen los valores. ¿Sí los anotaron? Sí, 7. Ok, 7. Por coseno, porque estoy en el eje X. ¿De quién, qué ángulo se está formando ahí? 180. No, cuidado ahí. 180 sería si estuviera en el eje negativo, sale toda la vuelta. Perdón. Sí. 360 o 0, maestra. ¿Cuánto? 360 o 0. 0. ¿Sale? Luego tenemos el vector A. Que es este de aquí. ¿Cuánto mide A? 8. 8. ¿Positivo o negativo? O Positivo. ¿Sería cuál? ¿En qué lado del eje está? ¿Del lado positivo o del lado negativo? Positivo.
Entonces, más 8, coseno de ¿cuánto? 50 grados. 50 grados. Vamos con el vector C. ¿Cuánto mide el vector C? 4.3. ¿Positivo o negativo? ¿De qué lado del eje ¿Vector B está? no vale a 7? Sí, el vector B vale 7, pero es este de aquí. Estoy iniciando de aquí en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sale? B, A, estamos en el C, ¿vale? ¿Qué vale cuánto? 4.3. ¿Cuánto? 4.3. 4.3, ¿positivo o negativo? Positivo. Negativo. ¿Por qué positivo? A ver, todo el mundo ubica el cuadrante, ¿verdad? Estoy en el Es negativo, vector maestra, C. está del lado izquierdo. Cuidado aquí, estoy haciendo descomposición en X, ¿sale? Si estuviera en descomposición en Y, sí sería positivo porque está en el eje positivo. ¿Sale? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Cuándo es positivo, cuándo es negativo? Sí, maestra. Muy bien. Menos 4.3, ¿coseno de quién? ¿Qué ángulo se está formando ahí con el eje X? 60. 60. ¿Sale? Y finalmente el D. ¿Cuánto mide el vector D? 7.8. 7.8. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque está en el eje negativo de las X, ¿sale? Entonces, menos 7.8, ¿coseno de quién? 70. Ok, cuidado ahí. Son 20, ¿no? Porque es de X. Exacto. Siempre es el ángulo que se forma con el eje X. Entonces, el que me están dando es 70, pero es el que se forma de este lado con mi eje Y. ¿Sale? Entonces, 20, que es lo que me falta para que sean estos 90 grados, es el que necesito, ¿de acuerdo? Siempre es el ángulo que se forma con el eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces tenemos coseno de 20. Y aquí en vez de meter todo a la calculadora, les recomiendo ir haciéndolo paso por paso. 7 por coseno de 0, ¿qué les da? 7. 7. 8 por coseno de 50. ¿Cuánto es? 5.14. 5.14. 4.3 por coseno de 60. 2.15. Menos 2.15. Sí. Y 7.8 por coseno de 20. 7.32. 7.32. ¿Cuánto es eso? $21.61. ¿Cuánto? 21.61. A ver, cuidado con los signos, ¿eh? No puede ser 21. Menos 7.61. ¿Cuánto? 2.67. 2.67. A ver, verifíquenlo. Menos 7.61. ¿Por qué menos 7?
Bueno, es que así me salió la calculadora, maestra. A ver, Porque cuidado ahí, Mariana, vamos a hacerlo de nuevo. 7 más 5.14 menos 2.15 menos 7.32. No te puede dar un menos 7 negativo. No, sí da 2.67. Sí, es Sí, 2.67. 2.67. ¿Metiste todo completo, Mariana? Desde coseno de 0, coseno de 50, etcétera. esa parte no, maestra. Ok, pero esto de aquí sí. Eso sí. Ten mucho cuidado en esa parte. Efectivamente tiene que dar 2.67. Maestra, me pasó un signo de más, el de 5.14. Ok, perfecto entonces. Maestra, y por ejemplo, ese resultado 2.67, todo eso, ¿qué es lo que representa? O Ok, sea, ahí en esa gráfica, ¿es un vector o qué? sí, ya cuando tenemos, cuando tenemos la componente en X y la componente en Y, nos va a dar la magnitud de un vector resultante. ¿Sale? Efectivamente es un vector, pero nos falta la descomposición en Y sacar su magnitud y su dirección. Teniendo eso, también se puede graficar, ¿sale? Es como el vector total de todos estos puntos. ¿De acuerdo? Una aplicación de esto podría ser, por ejemplo, imagínense que tienen 4 cuerdas, ¿sale? Lo vamos a hacer ahorita en el siguiente ejemplo, y que tengo a una persona en cada cuerda. Todas están jalando al mismo tiempo, ¿sale? Y eso está estático. Si una de las personas suelta la cuerda, entonces podríamos preguntar hacia dónde se dirige esa fuerza. ¿Sale? ¿Quién se va a caer? Recuerden que cuando están jalando algo, si sueltan algo, la otra persona se va a caer con la misma fuerza en que la persona 1 estaba jalando la cuerda. ¿Sale? Entonces esa podría ser una aplicación como una fuerza resultante de todas las que se están aplicando a un mismo objeto, ¿de acuerdo? Todavía no acabamos, esta parte es la parte de la descomposición en X. Me falta la descomposición en Y para poder calcular mi vector resultante, ¿sale? Disculpe, maestra, ¿ese signo qué significa? Sumatoria. La suma de todas las fuerzas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La suma de cada una por el ángulo que está formando. ¿Sale? Maestra, yo tengo una pregunta que tal vez no es referente al tema, pero sí a física. Dime. En algunas fórmulas, cuando viene por ejemplo, un triangulito, ¿qué significa ese triangulito? Incremento. ¿De lo que investigaron? ¿Algo así? Por ejemplo, si el Sí, eso. triangulito está al lado de la X, sería como el incremento de X o el incremento de Y. Exacto, incremento se llama. ¿Sale? Ok. ¿Qué significa? Bueno, en este caso, dependiendo de lo que queramos calcular, puede ser alguna suma o alguna resta. ¿Sale? Ok, está bien, gracias. Pero sí, incremento se llama. Bien, es importante, también saliéndonos un poquito del tema, no está de más. Hay tablitas en internet donde pueden descargar la tabla tal cual de símbolos matemáticos. Muchos profesores están acostumbrados a escribir en notación matemática, más que con palabritas y demás, ¿sale? Entonces hay símbolos como diferente, como este de incremento, como este de sumatoria, ¿sale? Incluso, bueno, aquí hay varios, más, menos, por, entre, el más, menos, el incremento, este de aquí es para todo, este de aquí se llama existe, este de aquí es por lo tanto, ¿sale? Esto es igual, diferente de, ¿sale? Una aproximación de, menor que, mayor que, todos estos símbolos vienen en tablitas y viene qué significa cada uno de ellos, ¿sale?
Es importante que los tengan a la mano porque muchas veces, muchos profesores, y se los van a topar ahí en electrónica, sobre todo ya después de segundo o tercer año, donde empiezan a escribir en notación matemática y muchas veces se van de largo pensando que ustedes ya los manejan como tal y muchos de ustedes ni siquiera los conocen. ¿Sale? Entonces, si no preguntan de repente qué significa esto, puede que ni entiendan lo que están escribiendo. Y no porque no entiendan lo que les están explicando, sino por la notación. ¿Sale? Entonces, cuidado en esa parte. Descárguenla tal cual. Los van a ir reconociendo con la práctica. No pasa nada. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, es intersección, unión, ¿sale? Pertenece, este se usa para un subconjunto contenido en, ¿de acuerdo? Ahí están las sumatorias, las integrales. Esta, por ejemplo, esta pi enorme que aparece ahí, es el símbolo de producto. Producto cuando voy a multiplicar varios términos. En sumatoria, por ejemplo, es cuando voy a sumar varios términos. Ahí estamos sumando 4 términos en la descomposición de X. Si yo tuviera este símbolo en vez de la sumatoria, lo que significa es que tengo que multiplicar todos esos. ¿Sale? Entonces son cosas que van a ir viendo en la carrera. No están de más. También para los ángulos, aquí está, se usa varios símbolos del alfabeto griego, también se los van a topar hasta en la sopa. ¿Sale? Para que tengan por ahí a la mano también el alfabeto griego, alfa, beta, delta, gamma, epsilon, pi es una letra del alfabeto griego, phi, rho, ¿sale? Y pues por ahí están las letras en mayúsculas, también en cálculo diferencial van a ver cómo se identifican los números reales, los naturales, los primos, los racionales, los irracionales, etc. ¿Sale? Entonces no está de más, David. Chéquenlo, búsquenlo en internet tal cual, la pueden imprimir, la pueden tener a la mano y no pasa nada. Para que no se me pierdan por ahí en la anotación, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, de nada. Y si no entienden algo, pregunten de verdad. Si no saben qué significa algo, pregunten. Les digo, a veces muchos nos perdemos, no tanto por la explicación, sino porque no sé ni qué están escribiendo como tal los maestros luego. ¿Sale? Bien, misma situación, solo que ahora, fíjense bien, B ya no lo voy a tomar en cuenta en Y porque B no está en Y, solo está sobre el eje X. Lo mismo pasaría si tuviera un vector del lado negativo de las X, ¿de acuerdo? O si tuviera un vector totalmente sobre el eje Y y totalmente sobre el eje negativo de las Y. En ese caso no lo tomaría en cuenta en X, pero sí en Y. ¿Sale? Entonces el B se anula automáticamente y vamos con el vector A. ¿Cuánto era la magnitud del vector A? 8. 8. Solo que ahora como estoy en la descomposición en Y, voy a usar seno, ¿de acuerdo? Entonces, el vector A, ¿qué ángulo está formando con la horizontal? Con la horizontal 50. 50. El ángulo no cambia, aquí hay que tener mucho cuidado. Por esa razón estoy cambiando a seno, ¿sale? Es lo mismo que teníamos en el triángulo rectángulo. ¿Sí se fijan? ¿Sale? Tal cual el seno ya es el cateto opuesto, entonces, por esa razón cambiamos al seno. El ángulo no cambia, se queda igual. Lo que sí cambia es la magnitud del vector dependiendo en qué eje se encuentra. ¿Sale? Vamos con el vector C. ¿Cuánto mide el vector C? 4.3. 4.3. ¿Positivo o negativo? ¿En qué eje de las Y estamos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. El Entonces, C es negativo. más 4.3. ¿Mande? Ah, no, nada. Ok, cuidado ahí. Si se fijan, el vector C, me regreso un poquito aquí a la gráfica, lo tomamos negativo en X porque estaba en el eje negativo, ¿sale?
pero en Y está en el eje positivo, entonces tengo que tomarlo positivo. Depende de qué estoy descomponiendo, si X o Y, ¿sale? Entonces, sí, perdón. ahí es positivo porque estamos en Y. Seno otra vez, ¿de quién? 40. ¿Por qué 40? De como en el coseno de X fue 60 para completar. Ok, bueno, si intentáramos completar no sería 40, sería 30, porque Sí. cada cuadrante mide 90 grados. Pero vamos de nuevo, el ángulo no varía, ¿vale? Se queda exactamente igual. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo? 60. 60. ¿Sale? Luego, vector D. ¿Cuánto mide el vector D? 7.8. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque está en el tercer cuadrante, eje negativo de las Y. ¿Por seno de cuánto? 20. 20. ¿Sale? Misma situación. Vamos paso por paso. 8 por seno de 50, ¿qué le dan? 6.12. 6.12 Maestra, más ¿y la B? 4.3 por seno de 60, que es igual. 3.70. 3.72. 72. 7.8 por seno de 70. ¿Cuánto es? ¿Es por seno de 20 o de 70? Seno de 20. Ah, Otra vez, oh, el ángulo no cambia, no se me confundan en esa parte, ¿sale? El ángulo es el mismo que se sigue formando con el eje X, ¿de acuerdo? Es 2.66. ¿Cuánto? 2.66. 7.8 por seno de 20. 2 puntos. 2.66. Correcto. Y haciendo la suma completa, ¿qué me queda? 7.18. 7 punto. 18. Muy bien. Entonces ya tengo componente en X, ya tengo componente en Y. La magnitud de cualquier vector, que siempre se escribe con barras de valor absoluto, ¿vale? Es la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. ¿Sale? Como aquí lo estamos generando para varios vectores, entonces la magnitud resultante, o mi vector resultante, justamente la raíz cuadrada, pero ahora de toda la sumatoria en X, que nos dio ¿cuánto? 2.67. Correcto. Bueno, antes de sustituirlo voy a dejar como formulita para que lo anoten.
Esto lo van a seguir ocupando. Entonces, anoten la fórmula como tal, vector resultante. Y esto queda como la raíz cuadrada. ¿De quién? Ahora sí. 2.67. 2.67 al cuadrado más 7.18 al cuadrado. 18 al cuadrado. 7.18 al cuadrado. Y esto es la raíz. ¿De quién? ¿Cuánto es 2.67? Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Al cuadrado? 7.1289. Bueno, 12. 12. Vamos a dejarlo en 2 decimales. ¿Y 7.18 al cuadrado? 51.55. 51.55. Sumando todo, ¿me queda la raíz de quién? $58.67. ¿Cuánto? 58.67. ¿Y la raíz cuadrada de eso queda como? 7.65. 7.65. ¿Sale? Ahí está el vector resultante. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda. Dime. Por decir ahí cuando tiene al cuadrado, ¿qué no se cancelaría la raíz con los cuadrados? Qué bueno que lo mencionas. No. ¿Por qué? Es un error muy común que suelen cometer. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esa parte. Eso sí, grábenselo. Eso sí es importante que lo memoricen. Cuando hay una suma, no se puede cancelar el cuadrado y el cuadrado, ¿de acuerdo? Ni en suma ni en resta. ¿Cuándo sí se puede? Cuando tenemos multiplicación. Yo puedo tener la raíz de 2.43 al cuadrado y de 1.87 al cuadrado, ¿sale? Cuando es así, sí se pueden cancelar y me quedaría solo la multiplicación de 2.43 por 1.87. Lo mismo para división, ¿sale? Pero no aplica para suma y para resta, ¿de acuerdo? Propiedades aritméticas básicas, anótenlo. Cuando hay una suma o una resta, no se cancela la raíz cuadrada con los cuadrados. ¿Sale? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque son errores muy comunes que se cometen. Maestra, ¿puede volver a poner una parte de lo de la sumatoria en X? Claro, ahí está. A No ver, tengo el último signo. ¿ahí está bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más ocupa algo? ¿Me regreso? ¿O vamos bien hasta ahí? Ya, maestra, solamente eran unos términos. Ok, ¿los demás ya tienen todo esto? Sí. ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, ¿pero qué más me Sí. está pidiendo el ejercicio? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Dirección. Dirección. Entonces, esta es la magnitud, ¿de acuerdo? La dirección es el ángulo que forma con el eje X, ¿de acuerdo?
Entonces, yo sé que tengo las componentes en X y componente en Y. Si vamos otra vez a las formulitas del triángulo, ¿cuál de las tres me conviene usar? ¿Cuáles involucran solo X y Y y no la hipotenusa? ¿Tangente? La tangente. Tangente. La tangente. Entonces, fíjense bien, es la tangente, opuesto sobre adyacente, entonces es Y sobre X, ¿de acuerdo? Por lo que tendremos aquí tangente del ángulo, ¿sale? Igual a la sumatoria que me dio en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la tangente es igual a ¿qué? ¿Cuánto me dio en Y? 7.18. ¿Y cuánto me dio en X? 2.67. ¿Cuánto les da ese valor? 2.68. 2. 68. Ahí está. Pero fíjense bien, yo ocupo el ángulo, no la tangente del ángulo. ¿Cómo despejo la tangente de ahí? ¿Qué hago con la Dividiendo. tangente? ¿Cómo, Alfredo? Dividiendo. No. Cuidado ahí. No es una multiplicación, muchachos, es una función. Ustedes cuando escriben, o como lo hicieron anteriormente, no escriben coseno por 60, por ejemplo, en esta parte. Escriben coseno 60, ¿de acuerdo? Es una función, no coseno por 60, no es una multiplicación. Tangente inversa. Tangente inversa, ¿sale? Se despeja siempre con la función inversa. Son funciones, ¿de acuerdo? Todas las trigonométricas, entonces es tangente inversa de 2.68. ¿Y qué les da? 69.53. 69.53 grados, ¿sale? Que es el ángulo que estamos buscando. Ese es respecto a X, ¿verdad? Respecto a X, así es. Anoten eso, voy a trazar el vector que tendría que haber quedado, ¿sale? Con su magnitud y su dirección. Ustedes me dicen para regresarme al diagrama.